Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí nuevamente con ustedes en su programa La Era de las Definiciones, donde, como estamos acostumbrados, tocamos temas que tienen que ver con la actualidad, temas que son históricos en muchas ocasiones y temas mayormente hacia el futuro, todos girando alrededor del tema del liderazgo, porque al final es un líder o una lideresa con nombre y apellido, con cara, que son quienes están transformando el mundo entero. Y es un líder el que tiene la capacidad de cambiar las cosas en profundidad. Por eso es tan importante la entrevista de hoy, porque es de una organización altamente institucional que casi todos ustedes probablemente conozcan, pero hoy vamos a ver a detalle. Se trata de AMEXME, que es la Asociación Mexicana de Mujeres de Empresa. Es increíble la vanguardia que están tomando, increíble los nuevos caminos que nos están abriendo en negocios, en sociedad, en humanismo, en management y gerencia de las empresas. La verdad es que bienvenida a Mexme a traernos muchos nuevos conocimientos, muchas nuevas experiencias y muchos nuevos caminos para el desarrollo. Bienvenidas al mismo tiempo las mujeres, que ellas tienen ese toque especial, pero además ese toque profundo y profesional de hacer que las cosas sucedan. Un líder no solo piensa en ideas, no solo proyecta el futuro, sino un líder hace que las cosas sucedan. Y eso es lo que vemos en Amexme. Así que vamos aquí a platicar con Ivette, que nos acompaña ahora. Ella es presidenta de esta asociación ahora, pero vamos a empezar a conocer un poco cómo llegó su camino, casi desde su infancia, a hacer sus estudios y tareas y luego a volverse empresaria. Y ya de empresaria, unirse a esta asociación y finalmente ser presidenta. Vaya, eso es un liderazgo exactamente. Llegar desde aquí hasta la cima y ahí empezar a ejercer ese liderazgo. Así que Ivette, bienvenida, qué gusto nos da tenerte aquí con nosotros en este programa. Como te dije, es solo platicar, es solo un diálogo, no hay mayores complicaciones. Así que empiezo por eso, dame esa primera parte de dónde naciste, de dónde vienes, escuelas, hasta llegar a la universidad primero. Sí, pues antes que nada agradecer. Es para mí un placer, es un honor estar el día de hoy aquí con usted, presidente. Y bueno, ¿qué puedo decir? En mi trayectoria, desde mi niñez, pues me catalogo como una mujer soñadora, y creo que ahí es donde inició el ver cómo a través de los años o del tiempo se empezó a cristalizar. En ese sueño, en esa parte inquieta, en esa parte observadora, es ahí donde pasan los años y en esa parte de nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Qué quieres estudiar? Es ahí donde te defines porque hacia qué rumbo vas a forjar o tomar tu vida. Y bueno, en primera instancia me encantaron los números, me siguen encantando. Soy contador público de profesión, tengo maestría en finanzas y bueno, me encanta que los números al derecho o al revés. Siempre dice que el factor no altera el producto, el cambio de los factores. Entonces, eso me dio mucho la visión hacia el punto principal de la rentabilidad. Los resultados, Los resultados. el bottom line, como dicen los americanos. Exacto. Al final es lo único que cuenta, el resultado. El resultado. Perdón, adelante. Entonces, en ese mundo de los números, en ese mundo de ver el cómo puedes incursionar como mujer, el cómo puedes hacer que efectivamente haya esa transparencia, porque también es algo también bien importante en el hecho de esa claridad y transparencia en lo que te refleja en esto, ¿no?
en ese andar puedo decir que si algo que me inspiró para que pudiera estar aquí, pues ha sido un gran legado que he tenido en casa y principalmente pues lo puedo ver con mi abuela. Mi abuela, una mujer de los años del siglo XX, de los años 20, donde me impacta el hecho que la mujer pudo votar después de los 60 y ella siempre con ese ímpetu, mujer viuda con 10 hijos, donde decía, yo observaba y veía cómo lideraba, veía cómo ella veía el cómo sí salir adelante a través de esa unidad con sus hijos, donde ella el día de hoy ya no está con nosotros, pero nos dejó un gran legado que es la unidad. Esa entereza de cómo ella poder ir a las comunidades y cómo poder siempre, porque aparte otra cosa que me llama mucho la atención es el hecho donde siempre hemos sido una familia de fe y ella veía cómo llevaba esa palabra viva a las comunidades. Ella nunca manejó y ella veía cómo sí podía llegar. Entonces, con esas limitaciones que se veían, ella siempre nos mostró el cómo sí. Fíjate que en solo unos minutos cuántos temas esenciales de liderazgo has mencionado, que muchos surgen de manera natural en las personas, que es probablemente esa introspección, como tú dices, basada en fe, en espiritualidad, en conocerte a ti mismo, en saber qué quieres. Y cuando vas a tu interior y haces ese desarrollo, descubres una fuerza potente adentro, que yo le llamo liderazgo aquí en Centro Fox y que tú estás diciendo es ese liderazgo de tu abuela, de tu familia, que se contagió a todos, pero basado en el trabajo intenso, en el sacrificio, en resolver problemas, que no te detenga nadie. Si no había automóvil o no sabía manejar, ella llegó a donde quería ir. Y eso es lo que nos debemos de proponer todos, lo que queremos hacer y tender el puente entre hoy que estoy aquí a ese lugar que queremos hacer. Pero todo esto, ¿dónde sucedió? ¿Dónde estaba tu abuela? ¿Dónde estabas tú? ¿En qué lugar del país? Sí, en Puerto Vallarta, Jalisco, en el bello Vallarta, sí, donde ahí crecí, sí, y bueno, hoy por elección vivo en Los Cabos, Baja California Sur. ¿Pero de Vallarta fuiste a Guadalajara, a la universidad, o en Vallarta? No, ahí no hay, ahí hay Vallarta, universidad, sí, mira, en Vallarta. Qué novedad para mí, qué bueno. Sí, bueno, ya fui como de las primeras. ¿Es universidad pública, privada? Sí, no, fue una universidad privada, sí, la Universidad de Puerto Vallarta, y bueno, ahí ejercí mi carrera de contaduría pública, y bueno, más adelante, que eso me llena de gran orgullo por el hecho de lo que los hijos hoy pueden ver, porque después de muchos años, de hecho eso fue a Dios gracias a la pandemia, porque ahí fue donde qué sí tenemos que hacer a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no? Todo lo que vivimos. Entonces fue ahí donde me decido estudiar la maestría en finanzas en la misma universidad de mis hijos en Guadalajara. ¿En línea o fuiste presencial? Fue híbrida, iniciamos en línea y la terminamos ya en la parte presencial. Y bueno, fue una... ¿Junto con tus hijos? Sí, fue padrísimo. ¿En el aula? Sí, ahora sí que ellos nos dividíamos. La mamá se iba a posgrados y los hijos se iban a la licenciatura. Y bueno, fue para mí y para ellos una gran experiencia el ver el que no hay edad para nosotros seguirnos capacitando, seguirnos profesionalizando. Y bueno, he hablado de mi abuela y también puedo decir de mi madre. Mi madre, una gran mujer resiliente, donde vivió situaciones muy fuertes, muy difíciles, y más cuando viene la muerte de un hijo. Entonces creo que ahí es, sé que son... un hermano tuyo. Mi hermana, la que se llama de mí. Tu hermana. Entonces,
yo vi esa mujer entera, esa mujer fuerte, esa mujer donde siempre hombro a hombro con cada una de nosotros y más con quien más lo necesita, ¿no? Entonces, siempre en apoyo a los enfermos. Ella es jubilada del Seguro Social y bueno, yo vi cómo siempre ese don de servicio. Entonces, sí, fíjate que, por ejemplo, dices estaba en el Seguro Social y muchas veces hay gente que tiene una mirada despectiva al sector público y en este caso al Seguro Social, pero de ahí salen también grandes liderazgos. Todo es cuestión de uno mismo y ese carácter recio, fuerte que tú dices es parte del liderazgo, porque constantemente en la vida vas a enfrentar turbulencia y hay que poner el piloto, pues no en automático, sino estar firme en la conducción para pasar esa tormenta, esa dificultad y ver nuevamente la claridad y seguir tu camino. Son cosas muy concretas del liderazgo. Y entonces, estudios, preparación de manera muy interesante y diferente a la mayoría de nosotros. Y de ahí, ¿con qué empezaste a trabajar? ¿Una cosa propia o trabajaste para alguien al principio? sí, bueno, estuve en el mundo de los aeropuertos, ¿sí? Llevaba la contabilidad del aeropuerto en Puerto Vallarta durante muchos años. Me tocó vivir todo ese escenario en el hecho de cómo seguir capacitándome y aprendiendo sobre mi carrera, ¿no? Pasan los años y es ahí cuando los bebés ya entran a casa, ¿sí? Donde decido el tener a un compañero de vida y bueno, y es ahí donde empieza el que sales de casa muy temprano y luego regresas y ya es de noche, ¿no? Entonces es ahí donde tomo esa decisión en el hecho de cómo poder llegar a ese punto de equilibrio para estar también con tus hijos. Y es ahí donde decido emprender. Es ahí donde cuesta mucho trabajo. El que podemos decir que tienes algo seguro, porque tienes ya un trabajo de muchos años y decides a ver qué pasa, ¿sí? En el hecho pues vamos a ver si esto definitivamente te va a dar el equilibrio de la economía, pero también de la satisfacción. Y bueno, iniciamos ese recorrido y hoy puedo decir que valió la pena. O sea, es un despacho que echaste a andar de contabilidad, finanzas y asesoría. Así es. Iniciamos un despacho de abogados y contadores, ¿sí? Te asociaste con varias personas. Sí, bueno, lo inicié primero con mi esposo, ¿sí? Él es contador y también yo soy contadora y les digo que mis hijos contaditos. Y bueno, somos contadores y a Dios gracias, pues ha sido de mucha bendición. Y bueno, también incursionamos en la línea de desarrollar. Entonces, tenemos una constructora y desarrollamos en diferentes lugares de la República. Ya saliste de Vallarta, ya ese servicio es en el país. Ya, exacto. Y el de contabilidad y asesoría financiera, ese también haces con clientelas fuera de Vallarta. Sí, supongo. así es, en todo el país, Entonces, bueno, pues esa es ¿Cómo lo haces en línea? Pues ahorita ya con la innovación y con la tecnología ya lo hacemos en línea, ya no tenemos barreras, ya no hay barreras de poder llegar hacia, y menos después de pandemia, ¿no? Ahí es donde vimos que efectivamente sí se puede. Y bueno, pues hemos tenido esa gran ventaja de poder caminar. No ha sido fácil, ha sido grandes obstáculos, donde vemos cómo ahora sí que el incursionar como mujer en el ámbito laboral y empresarial, sí te encuentras con limitaciones. Desventajas.
con muchas desventajas. Le puedo platicar que en las primeras reuniones, pues yo llegaba con mis estados financieros y pues había una antesala y en la antesala ahí te quedabas, ¿no? Entonces no entrabas a esa sala, a ese comedor. ¿Casi lo atribuyes a ser mujer eso? Ay, caray, sí. Porque sí, fíjate, tú vienes abriendo brecha, y vienes abriendo brecha no solo en la creación de la empresa, en emprender con todos los riesgos que eso conlleva, sino particularmente como mujer. Y por ahí te escuché inclusive que decidiste tú buscar marido. ¿Y el marido no te buscó a ti? Los dos. Eso. Bueno, tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos. Estamos de regreso con ustedes en esta muy, pero muy interesante charla sobre una persona que ha alcanzado el éxito, pero estamos viendo todo lo que cuesta alcanzar el éxito, que no se da de gratis. Pero también hay vientos favorables. Déjenme platicarles un libro que leí por ahí de una tejana que tiene como 20 libros que son del New York, de la lista, pues, de los grandes de los grandes. Y uno de ellos se llama Miracles Happen, los milagros suceden. ¿Y cómo nos lo describe ella? Ella dice, por ejemplo, tú estás en un café con otra persona, otras dos personas, y estás en una plática, y ahí están bajando los milagros de oportunidades que tenemos. Y el que no está atento en la plática y en la conversación se le escapa descubrir que ahí están cayendo milagros. Por ejemplo, que otra persona haya hablado de que él echó a andar una explotación agrícola para producir alimentos que le fue re bien. Poner atención, pescar esa idea y ver yo si puedo caminar por ahí. Bueno, traduzco esto a lo tuyo, a lo que bien nos platicaste, que de hecho los milagros van cayendo, pero en este caso para tu carrera, para tus decisiones, para tu destino, para el rumbo que vas a tomar, van cayendo por sí solos. Pero uno los tiene que estar pescando y convirtiendo en realidad. Por eso yo creo que ese eslabón de liderazgo, de hacer que las cosas ocurran, es precisamente eso. Que imaginemos nosotros, que soñemos como soñaste tú, o que estemos atentos a por dónde anda moviéndose mi abuela y dónde anda moviendo un despacho de contadores, o cómo hacen las empresas constructoras, y pescas las ideas y ya encaminas. Pero bueno, ahora si te parece, yo creo que ya te conocemos mucho mejor, sería la plática alrededor de este reto que hoy tienes. Pero primero, ¿cómo alcanzaste la presidencia? ¿Cómo se elige una presidenta en la Amexme? Para enseguida hablar de Amexme misma y tus planes para esa institución. Sí, pues ¿cómo lo alcancé? Como bien lo dice, tenemos que estar pescando esas oportunidades. Es cómo estarnos profesionalizando y el estar presentes, porque a lo largo fundamos hace 15 años la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Los Cabos, capítulo Los Cabos, hace 15 años, y ahí inició la aventura, así lo digo yo, donde día a día me fue llamando la atención el hecho de cómo varios sectores podemos tener esa sinergia y podemos conectarnos. Y no solo conectarnos como capítulo, como ciudad, sino a nivel nacional, ¿sí? Y bueno, cuando tienes la oportunidad también de poder estar en un congreso internacional de la asociación, te das cuenta que no importa el idioma, la raza, el color, la cultura, cuando nos unimos mujeres y estamos en una misma línea de querer seguir rompiendo barreras, es cuando efectivamente hacemos esa sinergia para seguir al siguiente paso. Tenemos estatutos, tenemos dentro de Amexme Nacional, se tiene una convocatoria para poder elegir a nuestra nueva presidenta nacional. Y bueno, pues en este camino
fue cuando, bien dicen que yo creo mucho en los propósitos. No fue algo que yo me lo haya puesto como objetivo, sino que creo mucho en el propósito divino y creo que firmemente que hay un propósito en el cual por algo estoy aquí. Y bueno, esto me conllevó a que una vez que se revisaron los requisitos, de veras que le comenté a mi esposo y le digo, ay, qué raro, le digo, ya vi todos los incisos porque en ese entonces estaba como consejera nacional. Le digo, y bueno, estoy reuniendo los requisitos, ¿no? Entonces, él me dice, curiosamente, me dice, oye, Beth, ¿y por qué no levantas la mano? Y me espanté. Y me espanté y dije, wow, esto es para mí como un sueño guajiro, ¿no? Pero como bien lo he dicho, los sueños se hacen realidad. Y fue ahí cuando él me dijo, pues si tú piensas hacerlo, tienes todo mi apoyo, que es algo también de suma importancia. Qué tan importante es que tengas la misma comunicación con tu compañero de vida, con tu familia, con tus hijos, que podamos estar, porque aquí no solo soy yo la presidenta, sino que todos vamos en la misma línea, ¿no? Nos cambió la vida, eso sí lo puedo decir, porque cambian prioridades, pero siempre en unidad. Y es algo que siempre hemos tenido acuerdos mutuos. Entonces, fue ahí donde dije, bueno, si tengo ahora sí que el apoyo de mi esposo, ¿qué más puedo pedir? Y fue ahí donde decidí entrar en esta convocatoria. Qué bonitas cosas nos dices. Purpose, propósito. Yo aquí en Centro Fox enseñamos que todo en esta vida tiene un propósito, un purpose, y que por tanto esa palabra poderosa la debemos de tener bien presente con nosotros y definir nuestro propósito de vida, definir nuestro propósito en nuestra actividad de negocios, definir nuestro propósito en la familia, definir nuestro propósito en la presidencia de Amexme y así sucesivamente. Y cuando está definido el propósito, nada te detiene, nada te detiene. Hay mucha gente que renuncia a tantas cosas sin que haya hecho el esfuerzo y sobre todo sin que haya hecho la definición. Yo he dicho que, por ejemplo, yo llegué a ser presidente de Coca-Cola porque ese fue mi propósito desde que decidí sumarme a Coca-Cola. Y luego en mi vida pública lo mismo, cuando yo entré ahí de canchachán en el tema político, mi propósito fue aquí voy a la cima. Y primero a Guanajuato para ser gobernador y luego mi propósito ser presidente. Yo hoy tengo propósitos diferentes, pero igual de poderosos que me mueven, igual que a ti. Y el otro donde compartimos más o menos las mismas ideas es en el maridaje, en el matrimonio. Yo creo que una parte fundamental del matrimonio es compartir sueños, pero los sueños concretos de vida y compartir también el trabajo, la profesión, ser socios, como bien lo definiste. Y eso multiplica, si el marido trabaja por un lado y la señora por el otro, pues cada uno puede tener un éxito relativo, pero cuando se suman los dos son fuerza y poder que nada lo detiene. Así que, bueno, destaco esto y me meto en la conversación solo para que ojalá y quien nos está viendo pesque muchas ideas en esto para llevarlas a cabo y no detenerse ante nada. Todo es posible cuando estás decidido y tienes un propósito claro. Ahora, ya ganaste de presidenta, ¿qué tal tuvo la competencia? Porque tú levantaste la mano, pero otras también. Claro, pues grandes mujeres, excelentes mujeres, donde cada una tuvimos 2 meses para poder visitar a los diferentes estados, a los diferentes capítulos. Fuimos cuatro candidatas.
Y bueno, después de 2 meses, es ahí donde Consejo Nacional, la Asamblea Nacional, que es de Consejo y Presidentas de toda la República, es ahí donde emiten su voto libre, ¿sí? Y bueno, estuvo con nosotros participando el INE estuvo para que todo estuviera de manera transparente, exacto, y bueno, fue ahí donde un 24 de agosto del 2023, ahí fue cuando, no se me olvida. No, ya veo. Sí. ¿A qué horas? Sí, ¿a qué horas? Entonces ahí fue donde se dio y ahí inicia una nueva aventura, donde ya cumplimos un año, el 29 de noviembre del año pasado. Y bueno, pues hemos visto que... ¿Es un año de 2? Son 3 años, el periodo son 3 años, de 2024 de 2023 a 2026, y ya cumplimos un año. Entonces, y bueno, sabemos que el primer año es de grandes cambios, porque pues de alguna manera se hace cambio de un Consejo Nacional y muchas de nuestras compañeras también para dar continuidad a lo que también nuestra presidenta ex oficio también nos lo dejó para dar continuidad a lo que se ha realizado. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que todas estamos trabajando arduamente y en marcha. Así. Oye, una cosa que a mí me llama la atención por ahí es que si a mí alguien me pregunta en este momento cuáles son las 2 asociaciones con propósito más exitosas, una es desde luego Amexme y otra es los jóvenes presidentes de empresas, el Young Presidents o los YPOs que le llaman. Esos son dinámicos, están con una maquinaria de producir ideas intercambiadas entre ellos, de divertirse, pasar la vida bien, de ser humanistas, de hacer dinero no por enriquecerse, sino para beneficiar luego a otros. Muy, muy exitosa, me invitan a muchas charlas con ellos. Y la otra es Amexme, que realmente es un ejemplo de cómo reunirse para lograr multiplicar de esa manera. Y es lo que ha hecho Amexme. ¿Tú por qué son una de mujeres y otra de hombres? Es una casualidad, no es una como otras asociaciones que son revueltas. Ustedes no tienen ni un hombre de empresa en Mujeres de Empresa, ¿o sí? No, es una asociación de mujeres y bueno, como bien lo dice, ese es el punto clave en el cómo tenemos que, entre nosotras, hablando de la asociación, el cómo tenemos que apoyarnos y hacer alianzas y ser sororas en nuestro género, ¿sí? Claro que tenemos algunas actividades donde invitamos también a compañeros y para que también en networking también los hemos invitado, donde no estamos teniendo línea en el hecho de ahora sí que las mujeres y los hombres, ¿no? Sin embargo, el objeto, tenemos que ver cuál es el objeto principal de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Estamos de manteles largos. Este año cumplimos 60 años, 60 años, entonces es algo que de veras el día de hoy platicamos con mujeres que en la asociación actualmente ya cumplieron sus 50 años y que de hecho pues van a estar con nosotros aquí en la cumbre, entonces que es de gran honor y legado, ¿sí? En el hecho de cómo le hicieron ellas para que nosotras demos continuidad y dejemos legado a otras generaciones. Entonces, probablemente puede ser que sea la casualidad en el hecho de que sean 2 géneros de asociaciones distintas, pero yo creo que el punto medular es el objeto que tiene la asociación. Y podemos definir ese objeto, o seguramente son varios. Uno me parece que es elemental, que es la promoción de la mujer. El segundo es la promoción de la mujer, pero metida en empresa.
Y el tercero es promover empresa para generar riqueza y para beneficiar a otros. Y el cuarto, a la mera hora, es para cambiar el país, para cambiar la economía, para cambiar el mundo. Sí, el objeto es muy amplio, como bien lo dice, el objeto es muy amplio. Sin embargo, pues nuestro objeto preponderante, podemos decir, el tener esas relaciones de negocios, esa capacitación constante, el cómo llevar esa educación financiera, el cómo llevar esa continuidad de las diferentes iniciativas que se tienen, el cómo tener alianzas también con la parte de gobierno y con la parte de iniciativa privada, el cómo tener una responsabilidad social, cómo ser ahora sí que autosustentables, el cómo entrar en la sostenibilidad también, el cómo también podemos llevar en regla toda la parte fiscal, toda la parte financiera. Ahí te refieres a cada empresa, que cada empresa lleve en regla la parte. Exacto, y todo eso lo tenemos dentro del mismo objeto de cómo poder alinear, cómo poder conllevar, cómo poder acompañar para que efectivamente a esa mujer. Exacto. Se nos fue el segundo término de esta agradable charla, qué rápido se va el tiempo. Y vamos a cortar por un momentito y regresamos con ustedes. Nuevamente de regreso con ustedes en esta, ya lo mencioné, muy agradable charla. Y en este último capítulo ya empezamos a ver la composición total, los propósitos, las metas, las actividades de esta dinámica asociación de mujeres, y mucho se trató de la parte de capacitación, de información, de educación en varios segmentos. Empecemos por ahí. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo ejecutas? ¿Cómo llevas a cabo el que esté llegando preparación, información, empuje a las mujeres? Uno, me supongo, convenciones como esta de aquí, quizá me describes eso de qué se trata, y luego cómo es la capacitación con maestros, con universidades, ¿con quién? Sí, nos enfocamos en el punto medular que es nuestro plan de trabajo, que eso es bien importante, en el que todas estemos en la misma línea. ¿Y quiénes son todas? Todas es Consejo Nacional, ¿sí? Consejo Nacional, donde cada una tiene una dirección y en conjunto trabajan con cada presidenta, que son más de 70 capítulos a nivel nacional. Basándonos en ese plan de trabajo original, que en una palabra puedo resumir en el hecho del empoderamiento económico. Ese es un punto clave, y sumando lo que es la visibilidad como mujeres en este ámbito empresarial. Entonces, basándonos en esos dos puntos, es ahí donde cada dirección formula su plan y empezamos a desarrollarlo. El día de hoy puedo decir que tenemos iniciativas donde, ¿cómo vamos a lograrlo? Bueno, pues vamos a lograrlo con grandes instituciones, donde cómo podemos obtener créditos, cómo podemos tener esos financiamientos para que efectivamente no sea tan burocrático el hecho de que te piden 50 cosas, ¿no? 50 puntos, donde sea algo donde te conlleven y te lleven y te acompañen. Por otro lado, también tenemos el que tenemos que estar a la vanguardia, subiendo el siguiente paso, que es la innovación y la tecnología. Estamos iniciando con Amexme IA, que es Amexme Inteligencia Artificial. Entonces, estamos subiéndonos a una plataforma que puedo decir lo que es in-house, que es algo que se está creando en casa, de grandes mujeres expertas, donde hay una suma de talentos, donde veo cómo esa expertise, cómo lo bajan para conllevarlo a nivel nacional. Estamos dando inicio también con la iniciativa de Amexme Reto 45, que es Amexme Mujer Vital, donde
ok, llevamos la parte no solo en la parte de relación de negocios, sino también tenemos que, esa rueda de la fortuna, así lo digo yo, en nuestra vida tenemos que llevar ese punto de equilibrio en la parte también de tu alimentación, de tu físico, de lo que le metes aquí a tu cabecita, y bueno, y sumando algunos puntos, entonces grandes equipos se están formando para poderlo bajar a nivel nacional. Y bueno, puedo decir que vamos a iniciar en febrero la tercera generación de emprendedoras. Y ya estamos para el arranque. Y bueno, estamos sumamente contentos. ¿Por qué? Porque estamos analizando todo el contenido, porque tenemos que estarnos actualizando, porque ya lo que fue ayer, lo que fue el año pasado, eso ya quedó en el pasado. Tenemos que seguirnos documentando, innovando y actualizando. Cambio e innovación. Oye, a ver, ahí pesco 3 cosas interesantes e importantes. La primera, el asunto económico, el asunto del dinero. En realidad es la gasolina que echa a andar el coche. Sin dinero no tienes para dónde ir, ni puedes emprender, ni puedes desarrollar tu negocio, tus ideas. Se necesita el dinero, ese insumo vital. Hablaste de crédito y financiamiento y lograr que funcione. Hay todo un compuesto nuevo en los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, donde el emprendedurismo es brutal y donde cada persona casi porque así está la economía, puede emprender y crecer rápidamente. Eso tiene que ver con los fondos de inversión, tiene que ver con la capitalización de la empresa. Una cosa es pedir crédito y tener que obligarse a pagar y a pagar intereses, claro. Y otra es conseguir un socio vía inversión de capital. Allí en cada ciudad americana hay 500 fondos de inversión, desde pequeñitos, medianitos y grandes. Hay todas las facetas de eso, el family office y la inversión para largo plazo y demás. Y ahí los emprendedores se mueven con esta herramienta mucho más que con la herramienta del crédito, el financiamiento. Y ahí quienes despegan rápidamente, porque una vez que tienen una buena idea, que convencen a un fondo de inversión desde el tamaño de BlackRock hasta el tamaño del que está en la cuadra de mi colonia, y busca el inversionista, entra y se asocia. Y eso lleva a un desarrollo no solo de contar con todo el dinero que haga falta en todo momento, sino también un socio como es esta asociación que enseña mucho, que los lleva de la mano o que las lleva de la mano. Entonces, esa idea la dejo por ahí porque México necesita urgentemente una estructura grande de fondos de inversión, de family office. Ya los tienen los grandotes, esos siempre van primero, los Telmex y los TV Aztecas y los Televisos y demás. Bimbos, ellos van por delante, ellos tienen todo eso. Se capitalizan rápido y se mueven con gran velocidad, pero en este mundo nuestro nos hace falta un poco de eso. ¿Lo ves conveniente, adecuado encontrarle y sería una rama a introducir fuertemente allí? Porque hay gentes muy talentosas en esto de multiplicar el dinero con rapidez. Sí, estamos, de hecho, en esta tercera generación, la primera y la segunda fue de capacitación. Esa tercera vamos a incursionar en una incubadora dentro de lo que es la asociación, donde hay grandes asociadas, donde ellas mismas pueden decir no solo el acompañamiento de capacitación, sino en el acompañamiento de decir este proyecto efectivamente lo podemos llevar todavía a otro nivel. Vamos a incursionar en este 2025 va a ser nuestra inicio piloto, ¿sí? Y a la vez también con el tema de que con un fondo que se tenga dentro de la misma asociación, las tenemos también que
enseñar a que, como bien lo decía usted, a que una vez que tú pides un crédito no se va a fondo perdido, sino que efectivamente también hay que ser responsables a poder también pagarlo, ¿no? Eso es la parte interna que estamos muy contentas porque es lo que se incursiona para este 2025 y a la vez también pues nos hemos acercado con instituciones bancarias donde de hecho ya hay en sus plataformas, ya hay un segmento que dice Amex. Entonces, eso es algo que se está logrando y que no solo irnos hacia una opción, sino tener un abanico, porque hay todo tipo de giros y ahora sí que dependiendo lo que se requiera en su negocio. ¿Cuántas asociadas tienen hoy por hoy? Pues ya somos más de 8,000 asociadas. Ya es una potencia económica a nivel poderosa. nacional. Imagínate que ahí de repente entra la multiplicación que se logra con estas capitalizaciones de pasar de una pequeña empresa de tecnología en la cochera de mi casa a tener un capital de $50 millones para lanzarme a un gran paso adelante y luego llegar a ser un Google o llegar a ser el dinero de esa manera permite la multiplicación. Segunda idea que tocaste y que es interesantísima es ya estar en el IA, en la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Eso va a ser una revolución, ya todos lo sabemos, ya no hay que descubrir para convencernos, ya eso viene y el que no se trepa al tren se queda atrás y hay que moverse rápido. Yo traigo varias ahí usando en pequeña escala, en mis changarritos o en mis ideas, y estuve ya probando esta china, y la china viene con tubo, o sea, está a la altura de darte respuestas y llevarte de la mano como no lo había yo encontrado en las americanas, en las otras de allá. O sea, va a haber competencia fuerte en eso. Y les platico una pequeña historia. El Khan Institute, que es global, mundial, tiene 30 millones de estudiantes asociados a esa institución educativa. Y ellos fueron pioneros en la creación de esta inteligencia artificial, la más famosa, el ChatGPT, y son parte de eso, de haberla creado con el propósito educativo. Y nuevamente uso la palabra propósito. ¿Y qué lograron? Bueno, piensan que lograron una revolución porque la ventaja que ellos dicen tener hoy es que cada uno de esos 30 millones de estudiantes en línea necesitaban de un tutor o un maestro que los esté asesorando y los esté ayudando. Imposible lograr esa cantidad de tutores o de gente. Y con esto hoy cada alumno del Khan Institute tiene su propio mentor, su propio instructor, su propio facilitador. Y pone a hacerse su tarea del día de hoy en matemáticas, la suma del álgebra y el no sé qué y no sé cuántos, y le está preguntando a la inteligencia y le está resolviendo y lo está llevando de la mano a llegar a conclusiones. Entonces, es una revolución educativa, no hay duda. Pero, a ver, ya parece que se nos fue el tiempo. Yo hablo mucho también y no es bueno. Pero ahora te dejo la cancha para promover la institución, si es que quieres promoverla, para hablar de otras cualidades de ella, para invitar a las mujeres a que se pongan las pilas y se metan fuerte, a las que no han empezado. Y a mí me gustaría, y por eso te decía que ojalá y incursionaran fuerte en el campo. Porque un mundo son las zonas urbanas, las ciudades, la tecnología, el desarrollo, la innovación y todo ese rollo. Y otro es donde yo vivo, aquí en este rancho. Es gente que está muy atrás. Es como aquel libro del Lexus y el árbol de oliva, que comparaba la gran vanguardia del mundo adelante y los rezagados y quedados atrás ahí en su comunidad. Entonces, yo sí invito a la asociación a que ojalá le dieran un esfuerzo grande a ese terreno de entrar a estas mujeres empresarias, que las hay por toneladas.
tú ves este rancho, si te das una caminadita, debe tener fácilmente unas 250 empresas. Todas chiquitas, comercios y esto, tortillería, la que hace el pan, la que hace el esto, la que hace el otro. Y pues lo han hecho un poquito así al tanteo. Entonces esas mujeres tienen un potencial brutal para dar un salto cuántico hacia arriba. Pero te dejo la cancha, tú dime. Ya sí, gracias. Sí, pues como bien lo dice, dentro de la asociación tenemos el 11% en este sector primario. Nos falta aún más seguir impulsando a que más mujeres también levanten la mano. Es algo bien, bien importante y eso es para todas las mujeres, el que levanten la mano, que no dejen de levantarla. En el hecho donde me encanta decir que el pie siempre lo tenemos en el acelerador, no dejemos de acelerarlo, porque eso nos va a dar a que sigamos caminando y motivando a las siguientes generaciones. Yo invito a todas las mujeres que se suben a esta gran asociación, porque aparte tenemos una gran fraternidad, tenemos una gran unidad, donde sumando los talentos, sumando la parte de networking, sumando de todo lo que son relaciones de negocios, todavía hay muchas otras más. Me comentaba y decía, bueno, ¿por qué mujeres? Porque las mujeres juntas, de veras, podemos hacer grandes, grandes cosas. Y bueno, yo quiero terminar con el lema, con este lema que nos caracteriza dentro de la asociación, que es solas, invisibles, unidas, invencibles. Entonces, ese eslogan es lo que es sororas, lo que es la sororidad, lo que es la unidad, lo que es el hecho de que nuestros talentos se conjuguen y que tengamos excelentes resultados. Y bueno, esto es para las siguientes generaciones. Bravo. Muchísimas gracias. Muy padre. Muy bonito. Gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima.